¿Qué me darías si te lo entrego? Las palabras salieron de la boca de Judas como cuchillas afiladas. Los sumos sacerdotes se miraron. Una sonrisa cruel se dibujó en sus rostros. 30 piezas de plata, respondieron. 30 piezas de plata por el Hijo de Dios. Judas extendió la mano. El frío metal rozó su palma, y en ese momento, el discípulo que había caminado con el Mesías durante 3 años selló el destino de la humanidad. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Quién era este hombre que tocó a Dios y eligió el infierno? En el primer siglo de la era cristiana, cuando el Imperio Romano gobernaba la tierra de Israel con mano de hierro, nació un hombre en la ciudad de Queriot, en Judea. Su nombre era Judas. Judas, hijo de Simón, un nombre que significaba alabanza, un nombre que albergaba la esperanza de generaciones que aguardaban al Mesías prometido. Pero el destino le tenía reservado un camino que transformaría su nombre en el símbolo supremo de la traición. La Palestina del siglo I bullía de tensión política y expectación mesiánica. Los judíos gemían bajo el dominio romano y surgían movimientos de resistencia por todas partes. Algunos se alzaron en armas, como los celotes. Otros esperaban en silencio, rezando por la llegada del libertador. Judas creció en este ambiente cargado de esperanza y desesperación. Vio a las tropas romanas marchar por las calles de Jerusalén. Sintió el peso de los impuestos que oprimieron a su pueblo. Y como tantos otros, esperó el día en que Dios enviara al Mesías para romper las cadenas de la opresión. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio en Galilea, la noticia corrió como la pólvora. Había surgido un profeta, alguien que hablaba con autoridad divina, que sanaba enfermos y expulsaba demonios, alguien que podría ser el Mesías tan esperado. Judas escuchó esta noticia y algo en su interior se conmovió. ¿Sería este el momento? ¿Podría ser este el hombre que liberaría a Israel? La primera vez que Judas vio a Jesús fue entre la multitud en Jerusalén. El maestro enseñaba en el templo y su voz cortaba el aire como una espada afilada. Sus palabras eran diferentes a todo lo que Judas había oído de los escribas y fariseos. Había poder en ellas. Había autoridad. Había algo que tocaba lo más profundo del alma humana. Jesús habló del reino de Dios como alguien que conocía sus secretos más íntimos. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Judas entre la multitud, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Esa mirada penetró hasta lo más profundo del corazón de Judas. Era una mirada que lo sabía todo, que veía más allá de máscaras y pretensiones. Una mirada llena de amor, pero también de infinita tristeza. Como si Jesús supiera exactamente quién era Judas y en qué se convertiría. En ese momento, Judas sintió una llamada irresistible, una fuerza que lo atrajo hacia ese hombre extraordinario. Y cuando Jesús lo llamó por su nombre, Judas, ven y sígueme, lo dejó todo atrás. Convertirse en uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús fue el momento más glorioso en la vida de Judas. Formó parte del círculo íntimo del Mesías. Comía en la misma mesa, recorría los mismos caminos, dormía bajo las mismas estrellas. Jesús lo eligió como tesorero del grupo, responsable de la bolsa común que sostenía el ministerio. Era un puesto de confianza, una demostración de que el maestro creía en él. Los primeros meses fueron pura magia. Judas presenció milagros que desafiaban toda lógica humana. Vio a Jesús convertir el agua en vino en una boda en Caná. Presenció la multiplicación de los panes y los peces que alimentaron a 5,000 personas. Estuvo presente cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea con una simple palabra, y con cada milagro, con cada demostración del poder divino, la esperanza de Judas crecía. Este era verdaderamente el Mesías. Este era el hombre que restauraría el reino de Israel. Pero con el paso de los meses, algo empezó a molestarle. Jesús no se comportaba como Judas esperaba de un Mesías. En lugar de reunir un ejército, predicó el amor a los enemigos.
En lugar de enfrentarse directamente al poder romano, habló de dar al César lo que era del César. Cuando los judíos quisieron hacerlo rey por la fuerza después de la multiplicación de los panes, Jesús huyó al monte a orar. ¿Por qué rechazó el poder que estaba a su alcance? La primera grieta en la devoción de Judas apareció una tarde calurosa en Betania. Estaban en casa de Lázaro, aquel a quien Jesús había resucitado. María, la hermana de Lázaro, trajo un frasco de alabastro que contenía perfume de nardo puro y muy caro. Y allí, delante de todos, rompió el frasco y derramó todo el perfume sobre los pies de Jesús. El aroma llenó toda la casa. Fue un gesto de pura adoración, de amor incondicional. Pero Judas solo veía el desperdicio. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio el dinero a los pobres? Las palabras salieron de su boca sin que pudiera detenerlas. 300 denarios eran casi el salario de un año para un trabajador común. Y todo se estaba desperdiciando en un despliegue emocional sin sentido práctico. No es que realmente le importaran los pobres. Lo que le molestaba era ver cómo se escapaba tanto dinero cuando podría haber estado en la bolsa que él controlaba. Jesús lo reprendió con una dulzura más aguda que cualquier grito. «Déjala, ha guardado este perfume para el día de mi sepultura, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Las palabras de Jesús resonaron en la mente de Judas como martillos golpeando un yunque. ¿Sepultura? ¿De qué sepultura hablaba Jesús? Él era el Mesías. Los Mesías no morían, vencían. Esa noche, solo bajo las estrellas, Judas sintió por primera vez una terrible duda apoderarse de su corazón. ¿Y si Jesús no era quien él creía ser? ¿Y si toda esa esperanza de liberación política era solo una ilusión? Los demás discípulos parecían comprender algo que a él se le escapaba. Pedro, Juan, Santiago, todos parecían contentos con simplemente estar en la presencia del Maestro. Pero Judas quería más. Quería ver a Israel libre. Quería ver a los romanos expulsados. Quería que Jesús asumiera el lugar que le correspondía como rey. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí, cada relato es un viaje a través de páginas sagradas. Y lo que sigue en la historia de Judas mostrará cómo el corazón humano puede elegir la oscuridad incluso en la luz. Con el paso de los días, Judas empezó a notar cosas que antes no había notado. Jesús hablaba cada vez más del sufrimiento, de la muerte, de dar la vida por los demás. Una tarde, mientras caminaban por el camino a Jerusalén, Jesús reunió a los 12 en privado y les dijo algo que dejó a Judas helado. «Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte». Judas intentó procesar esas palabras. ¿Entregado? ¿Condenado a muerte? ¿Qué clase de Mesías hablaba así? ¿Dónde estaban las promesas de victoria? ¿Dónde estaba el reino glorioso que expulsaría a los romanos? Pedro incluso reprendió a Jesús por decir tales cosas, pero el Maestro fue inflexible. Era necesario que padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo mataran y que al tercer día resucitara. Al tercer día resucitaría. Las palabras eran como acertijos que Judas no podía descifrar. ¿Cómo podría alguien resucitar al tercer día? Y aunque fuera posible, ¿de qué servía un reino que comenzó con la muerte de su rey? No, algo fallaba. Un malentendido que debía corregirse. Quizás Jesús necesitaba un pequeño empujón para asumir el poder que le correspondía por derecho. Fue entonces cuando una terrible idea empezó a germinar en la mente de Judas. Una idea que se había susurrado en las sombras de su corazón decepcionado. ¿Y si entregaba a Jesús a las autoridades? No para que lo mataran, sino para obligarlo a demostrar su poder. Si Jesús estaba rodeado de soldados, sin duda se vería obligado a revelarse como el Mesías. Seguramente llamaría legiones de ángeles para liberarlo. Y entonces, ante todo el pueblo,
establecería su reino. O al menos eso era lo que Judas se decía a sí mismo durante largas noches de insomnio. Pero en lo profundo de su corazón, en una región oscura que se negaba a explorar, había otra razón. Había decepción convertida en amargura. Había esperanza convertida en resentimiento. Había amor convertido en algo muy peligroso. La gota que colmó el vaso fue la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando Jesús montó en el burro y entró en la ciudad santa, mientras la multitud gritaba, «Hosana al Hijo de David», el corazón de Judas se llenó de esperanza. Por fin, Jesús aceptaba ser aclamado rey. Por fin había llegado el momento. Pero entonces, en lugar de marchar directamente al palacio de Herodes o a la fortaleza Antonia, donde se encontraba el gobierno romano, Jesús fue al templo, y en lugar de proclamar la liberación política, expulsó a los cambistas y comerciantes, hablando de la casa de su padre. Esa noche, Judas tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Silenciosamente, abandonó el lugar donde se alojaban los discípulos y caminó por las oscuras calles de Jerusalén. Sus pasos lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo estaban reunidos tramando cómo arrestar a Jesús y matarlo. Temían al pueblo que amaba a Jesús. Necesitaban una manera de capturarlo cuando estuviera solo, lejos de la multitud. La entrada de Judas en aquella reunión fue como si el mismísimo Satanás hubiera traspasado el umbral. Los ojos de los líderes religiosos brillaron con una luz siniestra al ver a uno de los discípulos de Jesús ante ellos. ¿Qué me están dispuestos a dar si se lo entrego? Las palabras salieron de la boca de Judas como si las hubiera pronunciado otra persona, como si algo maligno se hubiera apoderado de su lengua. Los sacerdotes intercambiaron miradas sin poder creer su buena fortuna, y estipularon 30 piezas de plata para él. 30 piezas, el precio de un esclavo común, la cantidad que la ley mosaica establecía como compensación por un siervo herido. Era casi un insulto, si Judas se detenía a pensarlo. Pero no se detuvo. Extendió la mano y sintió el frío metal de las monedas contra su piel, y en ese momento, el trato quedó sellado. Pero algo extraño ocurrió cuando Judas tocó aquellas monedas. Un escalofrío terrible le recorrió los brazos y se extendió al pecho. Fue como si le inyectaran hielo en las venas. Por un instante, solo por un instante, vio lo que realmente estaba haciendo. Vio la monstruosidad de su traición. Vio el abismo que se abría ante sus pies. Y por un instante fugaz, aún tuvo tiempo de volver atrás. Pero el momento pasó. La oscuridad volvió a envolver su corazón como un manto pesado, y Judas se fue sabiendo que había cruzado una línea de la que tal vez no habría retorno. Desde ese momento, buscó una oportunidad para traicionar a Jesús. La oportunidad llegó el jueves de Pascua. Era el último día antes de la fiesta, y Jesús había preparado una cena especial con los 12 discípulos. Se reunieron en un aposento alto de Jerusalén, en un ambiente que mezclaba celebración y melancolía. Jesús parecía diferente esa noche. Había una profunda tristeza en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Durante la última cena, Jesús hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se levantó de la mesa, se quitó la túnica, tomó una toalla y una palangana con agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Uno a uno, se arrodilló ante ellos y les lavó los pies como un sirviente. Cuando le llegó el turno a Judas, el traidor sintió esas manos sagradas tocar sus pies. Sintió el agua tibia correr entre sus dedos, y por un instante miró a Jesús a los ojos y solo vio amor. No había acusación en esos ojos, ninguna condena, solo un amor infinito y una tristeza que parecía cargar con el peso del mundo. Jesús lo sabía, siempre lo supo, y, sin embargo,
estaba allí, lavando los pies de quien lo traicionaría. Judas sintió que algo se rompía en su interior. Un sollozo le subió a la garganta, pero se lo tragó. Ya no podía volver atrás. No con las 30 monedas de plata ardiendo en su bolsillo como brasas incandescentes. Después de que Jesús terminó de lavarles los pies a todos, regresó a su lugar en la mesa y dijo algo que a Judas le dio un vuelco el corazón. «Uno de ustedes me va a traicionar». Las palabras cayeron sobre el grupo como un rayo. Los discípulos se miraron horrorizados y comenzaron a preguntar, uno por uno, «¿Soy yo, Señor?». Judas se dio cuenta de que todos lo miraban igual que a los demás. Nadie sospechó de él, ni siquiera ahora, en el último momento. Entonces Jesús volvió a hablar, con la voz cargada de tristeza. «El que mete la mano en el plato conmigo, me va a traicionar. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es traicionado, más le valdría no haber nacido». Las palabras le hirieron a Judas como puñales. Ay de ese hombre, más le valdría no haber nacido. Jesús hablaba de él. Jesús sabía exactamente quién era y qué haría. Aún así, en una última demostración de infinita misericordia, Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó en el vino y se lo ofreció a Judas. Era una última oportunidad, un último gesto de amor, una última oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando Judas tomó ese trozo de pan mojado en vino, fue como si todas las puertas del infierno se abrieran a la vez. Y después del bocado, Satanás entró en él. No fue posesión en el sentido que solemos entender. Fue la entrega total de un alma que eligió conscientemente el camino de la oscuridad. Satanás no obligó a Judas a hacer nada. Simplemente llenó el vacío que Judas había creado al expulsar el amor de su corazón. Y en ese momento, Judas dejó de ser completamente humano. Jesús lo miró por última vez y dijo, con una voz que mezclaba autoridad y angustia, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó de la mesa como un autómata. Sus movimientos eran mecánicos, como controlados por cables invisibles. Salió del aposento alto y se sumergió en la oscuridad de la noche jerosolimitana. Y era de noche, registra el evangelista Juan, en una frase que resuena a través de los siglos como epitafio para un alma perdida. Los demás discípulos pensaron que Judas había salido a comprar algo para la fiesta o a dar algo a los pobres. Al fin y al cabo, era el tesorero del grupo. Nadie imaginaba que se apresuraba a cometer la traición más infame de la historia. Mientras tanto, en el aposento alto, Jesús instituyó la cena del Señor, transformando el pan y el vino en los símbolos eternos de su cuerpo y su sangre. Judas corría por las oscuras calles de Jerusalén como un poseso. Sus sandalias resonaban contra el empedrado mientras se dirigía a la fortaleza Antonia, donde se acantonaban los soldados romanos. Allí encontró a los guardias del templo que los sumos sacerdotes habían asignado a la misión. Estaban armados con espadas y garrotes, listos para una resistencia que nunca llegaría. «Lo besaré», dijo Judas al comandante de la tropa. «A quien yo bese, ese es el hombre. Arréstenlo». Un beso. El símbolo universal del amor, de la amistad, del saludo respetuoso entre maestro y discípulo. Judas había optado por transformar el gesto humano más tierno en un arma de traición. Era una profanación que ni siquiera sus cómplices podían comprender del todo. La turba armada siguió a Judas por las calles soñolientas de Jerusalén, subiendo hacia el Monte de los Olivos. Sabían exactamente dónde encontrar a Jesús. Durante esa semana, tenía la costumbre de retirarse al huerto de Getsemaní a orar. Era un lugar tranquilo, rodeado de olivos centenarios, donde al maestro le gustaba buscar la comunión con el Padre. Al llegar al huerto, encontraron a Jesús justo donde esperaban. Estaba orando, arrodillado entre los olivos, con el rostro bañado en un sudor que parecía gotas de sangre.
Pedro, Santiago y Juan dormían a pocos metros de distancia, abrumados por el cansancio y la tristeza. Jesús había pasado horas en agonía, luchando con el peso de la misión que le aguardaba. Judas se acercó a Jesús con paso firme, pero su corazón estaba agitado. Incluso en ese último instante, incluso después de todo lo que había planeado, ver a Jesús allí, solo y vulnerable, casi lo hizo dudar. Casi. Pero las 30 monedas de plata pesaban en su bolsillo como anclas de condenación, y la voz silbante que ahora controlaba sus pensamientos le susurraba que era demasiado tarde para dar marcha atrás. «¡Salve, maestro!». Las palabras brotaron de su boca como miel envenenada. Se inclinó y besó a Jesús en la mejilla. Fue un beso largo e íntimo, como el de un discípulo que amaba profundamente a su maestro. Pero todos los presentes sabían que era el beso de la muerte, el beso de la traición. El beso que pasaría a la historia como el símbolo supremo de la perversión del amor humano. Jesús no se dio la vuelta. No se resistió. Simplemente miró a Judas a los ojos y dijo, con una voz que contenía todos los ecos de la eternidad: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Amigo, ¿a qué has venido?». Era la última pregunta, la última oportunidad de arrepentimiento, la última vez que la misericordia divina se extendió a esa alma perdida. Pero Judas no respondió. ¿Cómo iba a responder? ¿Cómo iba a explicar lo inexplicable? ¿Cómo iba a justificar lo injustificable? Simplemente retrocedió y observó cómo los soldados avanzaban y arrestaban a Jesús. Vio cuando Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Oyó cuando Jesús reprendió a Pedro y sanó la oreja del hombre herido. Fue testigo cuando el Maestro dijo que podía pedirle al Padre más de 12 legiones de ángeles, pero que era necesario para que se cumplieran las Escrituras. Y entonces ocurrió algo que Judas no previó. En lugar de que Jesús demostrara su poder y se liberara, los discípulos huyeron. Todos. Pedro, Juan, Santiago, todos los demás. Abandonaron a Jesús y huyeron para salvar sus vidas. Y Jesús no hizo nada para detenerlos. No llamó a ángeles. No demostró poder. Simplemente se entregó como un cordero al matadero. Judas siguió de lejos la procesión que llevaba a Jesús prisionero. Vio cuando lo llevaron ante Anás, el ex sumo sacerdote. Estuvo presente cuando lo llevaron ante Caifás y el Sanedrín. Observó el juicio nocturno, ilegal y apresurado, donde falsos testigos intentaron incriminar a Jesús. Y a medida que pasaban las horas, una terrible realidad comenzó a imponerse en la mente fragmentada de Judas. Jesús no iba a ser salvo. De verdad iba a morir. No era un plan para obligarlo a revelar su poder. Era exactamente lo que había dicho que sucedería. El Hijo del Hombre sería entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarían a muerte. Y Judas fue el instrumento de esta traición. Al amanecer del Viernes Santo en Jerusalén, Judas vio cómo llevaban a Jesús atado al pretorio de Pilato. El gobernador romano interrogó a Jesús, intentó liberarlo, pero cedió ante la presión de la multitud que gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y cuando Pilato se lavó las manos y entregó a Jesús para ser crucificado, Judas sintió que algo moría en su interior. Fue entonces cuando la realidad de su traición golpeó a Judas como un tsunami de horror. Había entregado sangre inocente. Había traicionado al único hombre verdaderamente bueno que había conocido. Había vendido al Hijo de Dios por 30 miserables monedas de plata. Y ahora Jesús iba a morir por su culpa. El remordimiento que embargó a Judas en ese momento no fue un arrepentimiento salvador. Fue una desesperación destructiva. Era la agonía de un alma que finalmente comprendió la magnitud de su pecado, pero ya no encontraba esperanza de perdón. Corrió de vuelta a la casa de Caifás, donde los principales sacerdotes y los ancianos celebraban su victoria. «He pecado, entregando sangre inocente». Las palabras salieron de Judas como gritos de agonía.
Arrojó las 30 piezas de plata a los pies de los líderes religiosos, como brasas que les quemaban las manos. «¿Qué nos importa eso? Es problema de ustedes», respondieron con glacial crueldad. Habían usado a Judas como herramienta y ahora lo desechaban como basura. Judas se tambaleó como un borracho. Las calles de Jerusalén giraban a su alrededor como una pesadilla sin fin. El sonido de los martillos clavando a Jesús en la cruz resonaba en su mente como las campanas del juicio final. Lo había destruido todo. Se había destruido a sí mismo. Había destruido al hombre más bueno que jamás había pisado la tierra. Y ya no había vuelta atrás. El fin de Judas fue tan terrible como su traición. Fue a un campo a las afueras de Jerusalén, probablemente el mismo que los sacerdotes habían comprado con las 30 piezas de plata, conocido como el campo de sangre. Allí, bajo una higuera centenaria, Judas se ató una cuerda al cuello y se ahorcó. Pero ni siquiera en la muerte halló paz. Según el relato de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, el cuerpo de Judas cayó del árbol y se hizo añicos, derramando sus entrañas sobre la tierra que había sido comprada con el precio de su traición. Incluso muerto, Judas siguió siendo recordado por su infamia. Mientras Judas moría en la soledad y la desesperación, Jesús seguía colgado en la cruz. E incluso allí, agonizando por los pecados del mundo, el Salvador oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ojalá Judas hubiera esperado unas horas más. Ojalá hubiera buscado a Jesús en lugar de buscar la muerte. Ojalá hubiera elegido el arrepentimiento en lugar de la desesperación. Pero es demasiado tarde para especulaciones. La historia de Judas termina allí, en ese campo ensangrentado, con un alma que tocó a Dios pero eligió el infierno. Y permanece a través de los siglos como la advertencia más terrible sobre los peligros de la ambición desenfrenada, la codicia desmedida y un corazón endurecido que rechaza el amor hasta el final. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has vendido tu conciencia por mucho menos de 30 monedas de plata? ¿Cuántas veces has traicionado a quien más amabas por un momento de ventaja? Judas está más cerca de nosotros de lo que nos gustaría admitir. Está presente en cada decisión que tomamos entre lo correcto y lo conveniente, entre el amor y el lucro, entre Dios y el mundo. La diferencia es que aún tenemos tiempo. Aún podemos elegir un final diferente. Aún podemos cambiar la desesperación por el arrepentimiento y la horca por la redención. Porque la misma mano que Judas rechazó sigue extendida hacia ti hoy. El mismo amor que él despreció sigue llamando a la puerta de tu corazón. Judas pasó 3 años caminando con Jesús, 3 años presenciando milagros, 3 años escuchando la voz de Dios, y al final eligió 30 piezas de plata. Tú tienes una elección similar ante ti hoy. Puedes elegir las monedas del mundo o el tesoro del cielo. Puedes elegir la traición o la fidelidad. Puedes elegir ser recordado como Judas o como alguien que encontró la redención. La pregunta de Jesús resuena a través de los siglos hasta llegar a tu corazón. ¿Me traicionarás con un beso? ¿O elegirás hoy besar al Maestro en verdadera adoración? La decisión es tuya. Y determinará no solo cómo serás recordado, sino también dónde pasarás la eternidad. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios: elijo a Jesús, no al dinero.